Vayan conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Quiero que pensemos en algo que has hecho que probablemente nunca le has contado a nadie o no estuvo bien. No necesitaste que nadie te lo dijera. No necesitaste que alguien te lo enseñara en la escuela. Simplemente lo sabías, ¿verdad que sí? Y también ha pasado lo contrario. Hemos estado en una situación en la que hiciste algo bueno, ayudaste a alguien, fuiste honesto, cuando quizás el mentir hubiera sido más fácil para ti. Quizás fue el hecho de que controlaste tus emociones en vez de dejar tus emociones explotar. Y esa misma voz adentro de ti te dijo, muy bien hecho. Esa era la reacción correcta, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han pasado por eso? Yo sé que yo he pasado por eso. ¿Y de dónde viene esa voz? Muchos de nosotros pensamos en nuestra moralidad, pensamos en nuestro trasfondo, y sí, pero la pregunta en sí grande es ¿de dónde viene esa voz? Y eso es exactamente lo que Pablo explica en cierta forma en Romanos 2, el pasaje de hoy, versículo 12 al 16. Y la respuesta es más profundo de lo que parece. Y es el hecho de que esa voz no la pusiste tú, la puso Dios. Y yo creo que una imagen que a mí me ayuda es el pensar, aquellos que son aficionados del deporte, si nosotros estuviéramos, o usted estaría, imagínese que va a un partido de fútbol en el parque, sin árbitro, sin referí, sin uniforme, sin reglas escritas en ningún lado. ¿Qué pasa cuando alguien mete el codo, verdad? Inmediatamente alguien dice ¿qué? ¿Verdad? Eso es falta. Y la otra persona quizás lo refuta. Y los dos apelan a una regla que en verdad nadie ha traído al lugar en ese día. Una regla que nadie ha escrito, pero que todos conocen. Nadie llegó ese día con el manual de reglas, ¿verdad? Pero todos saben que agarrar a alguien del collar, de la jersey, no es parte del juego, no es parte del partido. Y Pablo dice que ese sentido de que algo no está bien, no lo inventó la cultura, lo escribió Dios. Y yo quiero leer hoy, vamos a ver 5 versículos juntos, que son densos, como solo Pablo puede hacerlo, pero son 5 versículos que explican algo que yo creo que toca la vida de toda persona en este cuarto y toda persona del mundo también. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Para entender estos versículos necesitamos saber dónde estamos en la carta. En el capítulo 1, Pablo habló del mundo pagano, de los incrédulos. Y son estos que viven completamente alejados de Dios. En el capítulo 2 vimos el domingo pasado, versículos 1 al 11, que él habla ahora sobre los religiosos, que son aquellas personas que conocen la ley de Dios, pero la usan para juzgar a otros en vez de ellos examinarse a ellos mismos.
Yo creo que una pregunta de fondo para nosotros hoy es esta. ¿Puede Dios juzgar a quien nunca oyó su ley? Porque creo que muchos nosotros pensamos, hay un grupo entre medio, aquellos que deliberadamente pecan, están dados a la oscuridad del pecado. Tenemos aquellos que son religiosos, que tienen un trasfondo, tienen un conocimiento, sin embargo lo utilizan no como un espejo para ver lo que es lo que Pablo está defendiendo, sino lo usan como una excusa para poder juzgar las acciones de otros. Uno de los ejemplos que yo puedo dar es cuando llegan los tiempos festivos, llega Navidad o llega el mes de octubre y no hablan sobre nada espiritual el año completo, pero de repente son unos expertos en cómo debemos de nosotros actuar como cristianos ante fiestas, días festivos. Y te pueden citar la Biblia, mayoría del tiempo fuera de contexto. Pero la meta no es que sea un espejo para sus vidas, es para ellos poder juzgar las acciones de los demás. Y lo que Pablo ha hablado en el versículo 1 al 11, pero llega a un grupo, llegamos a un punto en el que quizás usted se ha hecho esta pregunta, en el que en estos versículos 12 al 16, Pablo responde una pregunta que quizás está flotando en el aire. ¿Qué pasa con los que están en el medio? ¿Qué pasa con el que nunca tuvo una Biblia? ¿Qué pasa cuando hay un grupo de gente o personas que nunca fue a una iglesia, nunca escuchó el evangelio? ¿Cómo puede Dios juzgarlos si nunca tuvieron la oportunidad de ellos poder conocer su ley? Es una pregunta honesta y Pablo la responde con honestidad. Él comienza el versículo 12 hablando sobre dos grupos. Y es son dos grupos y es una misma condena. Romanos que el versículo 12 dice esto, dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de ¿qué? De pecar, ¿verdad? Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pablo empieza dibujando una imagen de dos grupos de personas. El primer grupo está hablando sobre los gentiles. Y así le llamaban a todos aquellos que no eran judíos. Personas que crecieron sin la Biblia, sin los mandamientos, sin el sistema de sacrificios, sin la historia del pueblo de Dios. Gente que vivió y murió sin saber que existía el libro de Deuteronomio, donde se aguantaba la ley de Dios. Y luego él habla sobre un segundo grupo, que son los judíos, es el pueblo que recibió su ley directamente de Dios, que tenía los 10 mandamientos grabados ¿en qué? En tablas, en piedra, que leía la Torá semana tras semana, que sus niños se les requería que memorizaran la ley de Dios, que ellos conocían los estatutos de Dios de memoria. Él está pintando esta imagen de dos grupos. Y Pablo dice algo que sorprende a los dos grupos. Y es esto, ambos son juzgados. Pero en cierta forma él dice un mismo estándar en general, una misma acusación, pero un diferente estándar. Y él lo que dice que es según la revelación que cada uno recibió. Es lo que está diciendo, el gentil no será juzgado por la ley levítica, sino que será juzgado por lo que sí tenía. Y el judío no va a escapar el juicio simplemente porque él dice, bueno, yo conozco la ley y yo he seguido la ley. Mis padres, mi familia, de generación en generación hemos guardado. Nos memorizamos los versículos. Yo cargo ese rollo de la ley bajo mi brazo todas las semanas. Y él está diciendo que aún el judío no escapará del juicio simplemente porque conoce la ley. De hecho, él dice precisamente porque la conoce, su responsabilidad es ¿qué? Menor, es mayor, es más grande. Y yo creo que algo que ayuda es si tú eres maestro y tú le das a un niño de primer grado el mismo examen que a un estudiante de preparatoria,
¿verdad? Eso no es justo. Yo creo que es crueldad si tú fueras a juzgar de acuerdo a los resultados de esos dos exámenes. Dios no obra así. Él no evalúa a todos con el mismo examen exacto, pero Él sí evalúa a todos según lo que tienen disponible. El que tuvo más luz revelada a ellos, más responsabilidad cae sobre ellos. El que tuvo menos, entonces será juzgado según lo que sí tiene. Pero lo que nos dice finalmente en general es que todos son ¿qué? Son juzgados. Y aquí viene algo muy importante. Pablo no está diciendo que los gentiles son inocentes porque no tienen la Biblia. Él está diciendo algo más serio. Él está diciendo que aún sin la Biblia, ellos tienen suficiente para saber que estaban fallando. ¿Cómo? Lo explica en los versículos siguientes. Versículo 12 en sí nos dice que todos serán juzgados, pero según la luz que ellos recibieron. Mira el versículo 13. Él hace una distinción muy grande para nosotros poder entender esto. La distinción que él hace es que conocer no es lo mismo que obedecer. Versículo 13 dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Este versículo, yo creo que personalmente yo lo siento muy cerca a la iglesia. Porque yo creo que esto es una trampa en la que es muy fácil caer cuando uno lleva tiempo en la iglesia. Déjeme decirle, escuchar no es suficiente. Y piénsalo de esta forma. ¿Cuántos sermones tú has escuchado en tu vida? ¿Cuántas veces tú has leído la Biblia? ¿A cuántas clases dominicales tú has ido? ¿Cuántos devocionales? ¿Cuántos podcasts? ¿Cuántos estudios bíblicos tú has ido en tu vida? Y ahora la pregunta más difícil es, ¿cuánto de todo eso ha cambiado quién tú eres y qué tú haces en privado? En la casa, con tu familia, cuando nadie te está mirando. Y Pablo dice que Dios no tiene un archivo de cuántos sermones tú has escuchado en tu vida, sino que Él está diciendo que el estándar de Dios es la obediencia. El estándar de Dios es la obediencia, no la información. Si tú imaginas a alguien que entra a la casa tuya, ¿verdad? Imagínate a alguien que está hambriento y tú llegas a la casa y en la casa, entras a la casa de esta persona que tiene todos los libros de cocinar en el mundo, que conoce las recetas de memoria, que puede explicarte paso a paso cómo hacer cualquier platillo tradicional o internacional, por más exótico que sea. Él sabe la temperatura a la que debes de cocinarlo todo. Él sabe cuándo echar la cebolla. Él sabe cuándo retirar, ¿verdad? Ese corte de carne de la parrilla. Él sabe todo, pero nunca cocina nada. ¿El conocimiento lo alimenta? Saber cómo yo hacer una sopa no me llena el estómago a mí. Y Pablo dice que saber la ley de Dios sin vivirla no produce la justicia que Dios busca. Él lo está diciendo que el conocimiento solo sin obediencia no te acerca a Él, no nutre tu vida. Ahora, alguien va a preguntar, y yo creo que es muy buena pregunta, el hecho de que, hermano, no es la fe la que nos salva en vez de las obras. Absolutamente. Hemos hablado ya sobre eso. Ese es el corazón del Evangelio. De hecho, Pablo va a explicarlo con más detalle en los capítulos 3, 4 y 5.
Pero aquí Pablo está haciendo algo diferente. Él está estableciendo primero el estándar de ese juicio divino en el que todos nosotros caemos. Y es este: el estándar que requiere Dios es la obediencia perfecta. Es obediencia perfecta. ¿Y quién puede cumplir eso en este cuarto? Nadie. Y él lo que está diciendo es que, hablando de todos ellos, ni el judío con toda su ley, ni el gentil, ni nosotros. Y por eso necesitamos a alguien que sí lo cumpla en nuestro lugar. Y ese es Jesús, amén. Pero antes de llegar a la solución, Pablo quiere que nosotros entendamos bien el problema. Y por eso es que el versículo 14, en verdad lo que nos está diciendo es que el que conoce la palabra y no la vive, no está más cerca de Dios, solo tiene más responsabilidad. Escúcheme bien, el que conoce la palabra y no la vive, no quiere decir que está más cerca de Dios, pero sí significa que tú tienes más responsabilidad por lo que tú conoces. Y aquí cuando le entra al versículo 14, dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Aquí Pablo dice algo que si tú lo piensas bien, yo creo que a mí me asombra. Me dejó esta mañana pensativo por un buen tiempo. Hay personas que nunca han tenido una Biblia en sus manos, que crecieron en culturas que nunca oyeron el nombre de Moisés. Y sin embargo, hay momentos en que actúan conforme a la ley de Dios, ¿no es cierto? No porque alguien se las enseñó, sin embargo, algo adentro de ellos lo sabe. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Se han hecho esa pregunta? Muchos hablan acerca de que tenemos muchas personas en la sociedad que actúan con ciertos valores que son muy paralelas a la vida cristiana, y a veces llegamos a la conclusión de que son buenas personas. La Biblia nos dice que no hay nadie bueno. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden llegar a ese lugar de tomar decisiones que parecen reflejar decisiones morales? Bueno, aquí nos contesta y nos dice: porque Dios fue el que lo hizo. Cuando Dios te creó, cuando Él te crea, nos dice la palabra de Dios que Él hace a qué, nos hace a su imagen. Y esa imagen incluye una brújula moral. No perfecta, pero es muy real en nuestras vidas. Cuando tú compras un teléfono nuevo, una de las cosas que todos nosotros creo que hemos experimentado es el hecho de que viene con ciertas cosas instaladas, ¿verdad que sí? A veces es un poquito difícil sacar las cosas instaladas, ¿verdad? Pero no tuviste que descargarlas, no tuviste que configurarlas, están ahí desde el inicio. ¿Por qué? Porque la persona que lo fabricó lo hizo de esa manera. Y lo que nos está dando aquí es el hecho de que Dios es el fabricante de cada ser humano y que Él puso en cada uno de nosotros una brújula moral. Nos dice aquí que Él escribió algo en el corazón del ser humano. No es algo que es tan completo como la palabra de Él que está escrita, pero es suficiente para apuntar a todo ser humano al norte. Y por eso nosotros vemos que a través de las culturas del mundo, si tú fueras a verlas todas, aunque muchas de ellas quizás nunca hayan tenido contacto entre ellas, nosotros sí vemos los mismos principios básicos. Ellos entienden que no se mata al inocente, que no está bien matar al inocente, que no está bien traicionar a la gente tuya, que tú cuidas a los vulnerables, que es esencial y considerado de alta estima las personas que son justas.
So, eso no es coincidencia. Y Pablo nos está indicando que lo que nosotros estamos viendo, que nosotros vemos estas características, es el sello del Creador que Él escribió en cada persona. Y yo creo que esto nosotros lo vemos. Y esto tiene unas implicaciones enormes para nosotros. Porque esto significa que ninguna persona en ningún rincón del planeta está completamente a oscuras. De que Dios aseguró de que todos nosotros, de que todos tuvieran luz para saber que existe lo correcto y lo incorrecto. Y yo creo que esto cambia la forma en la que nosotros miramos a las personas que no conocen el Evangelio. No son gente sin brújula, son gente con una brújula que en verdad no saben de dónde vino esa brújula y que necesitan conocer al fabricante de sus vidas. El versículo 14 nos indica que no hay nadie completamente sin conocimiento moral, sino que Dios escribió algo en todos. Amén. Y cuando llegamos al versículo 15, yo creo que tú veas esto. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Yo creo que esto es uno de los versículos más hermosos y a la vez yo creo que uno de los más serios en este pasaje. Pablo describe lo que hace la conciencia con dos palabras. O te acusa o te defiende. Que cuando tú haces algo malo, moralmente incorrecto, tu conciencia te acusa. Es decir, que antes de que tu mamá te llamara, aquellos que pasamos por eso, ya nosotros sabíamos por qué nos estaba, o pensábamos que sabía por lo que nos llamaba. ¿Cuántos de ustedes la mamá lo llamó y ustedes entraron al cuarto sin saber por qué, pero entras ya confesando lo que tú hiciste? No, no fui yo, fue mi hermano Benji el que lo hizo. No, sí, pero es que déjame decirte mi lado de la historia. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasó que ni siquiera ella sabía? ¿No? Te deletaste a ti mismo. Pero hay algo en nosotros, que antes de que tu esposo o tu esposa se entere, antes de que el jefe te descubra, ya hay algo adentro que dice esto estuvo mal. Y a la vez en su inversa, cuando haces algo bueno, especialmente cuando haces algo que te costó, algo que nadie te vio, cuando no recibiste ningún reconocimiento, esa misma conciencia dice aquí que te dice que tú hiciste lo correcto. Y de hecho hay un estado de paz. Es un estado de paz que no viene de afuera, viene internamente. Esa es la conciencia funcionando en nuestras vidas. Y Pablo dice que eso mismo es evidencia de que la ley de Dios está escrita en el corazón de toda persona. Pero yo quiero también hacer una aclaración. La conciencia, aunque es puesta ahí por Dios, no la sustituyes por Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no es perfecta. Es como un testigo en un juicio, ¿verdad? Puede dar información valiosa, pero también puede equivocarse. Puede estar influenciada o quizás puede estar entrenada para ignorar ciertas cosas. Hay personas cuya conciencia ya no los acusa de cosas malas en sus vidas, que deberían de sentir esa acusación. ¿Por qué? Porque llevan años haciéndolas. Pablo dice en 1 Timoteo 4, versículo 4, 1 al 2, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos, enseñanzas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que cauterizada la conciencia. Habla de personas que tienen la conciencia cauterizada, es como la piel quemada en la que ya tú no sientes nada. Y es posible, nos dice aquí. Cuando suena la alarma de humo, el detector de humo en nuestras casas, porque quizás te fuiste de la estufa, porque escuchaste a tus niños peleando en el cuarto, o la casa está muy silenciosa, lo cual también significa peligro. Pero
Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la alarma, el detector de humo que suena, quizás en medio de la noche, ¿verdad? O a las 2 de la mañana y no vemos fuego visible, ¿verdad? ¿Y qué hacemos muchos? La apagamos y volvemos otra vez a dormir. Pero la alarma no fue diseñada con la meta de molestarte. La meta fue diseñada para salvar tu vida. Y cuando nosotros silenciamos nuestra conciencia repetidamente porque nos incomoda lo que dice, nos estamos apagando el sonido, estamos ignorando una señal de peligro. Y llega un momento en que ya tú dejas de escuchar la alarma. No porque desapareció, sino porque nos hemos entrenado a callarla. Yo tengo una pregunta para ti hoy. ¿Hay algo que tu conciencia lleva tiempo diciéndote, pero que tú has aprendido a ignorar? Versículo 16, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Hay 3 cosas que Pablo dice aquí que no podemos pasar por alto. Primeramente el día, él dice, el día se acerca. O sea, no es un día que ya pasó, no es una metáfora, ¿verdad? Para hacer una ilustración, es un día real que viene. Y él dice que un día va a surgir en el que los libros se abrirán y van a revelar todo lo que se ha hecho. Todo lo que tú has hecho en tu vida va a quedar al descubierto ante el único juez que ya lo está viendo todo. Es fuerte escuchar eso. Porque hoy en día nosotros vivimos como que ese día nunca llegará. Tomamos decisiones como si no hubieran consecuencias, ¿verdad que sí? Y Pablo nos quiere sacudir y él dice, ese día viene. Y nosotros no decidimos cuándo viene. Segundo, él dice, juzgará tu vida secreta. Él no dice las acciones públicas. Él no dice las acciones que tú haces afuera delante de los demás. O cuando tú vienes aquí y entras y te ves en tu mejor estado. No. No está hablando de tu reputación entre la gente. No lo que dices en la iglesia o lo que tú publicas en las redes sociales, aunque algunas cosas sí son un poquito dudosas. Él está diciendo aquí que Él juzgará tu vida secreta. Tú sabes que tu vida secreta es literalmente la definición de tu carácter. Algo que se me quedó conmigo de adolescente fue, y no sé ni quién lo dijo, pero siempre se me quedó esto. La definición de carácter es esto. ¿Quién tú eres cuando no hay nadie más en el cuarto contigo? ¿Quién eres tú cuando estás a solas? Ese es tu carácter. Y es esa vida en secreto la que va a ser abierta en ese día. Los pensamientos que tú nunca dijiste en altavoz. Las decisiones que tú tomaste cuando nadie te estaba mirando. La forma en que realmente eres con tu familia cuando tú llegas cansado del trabajo. Y no solo lo que hiciste, sino por qué hiciste lo que hiciste. De que Dios no juzga la fachada, pero Él juzga lo que hay adentro. Y tercero, que habla este versículo, juzgará tu vida secreta, pero también por medio de Cristo Jesús. Y esta frase lo cambia todo. Mi hermano, mi hermana, y yo creo que es la más fuerte, pero creo que es la que más me gusta de todo el versículo. Porque, ¿por qué Cristo va a ser el juez? ¿Por qué Cristo va a ser el juez? Porque Jesús es el único que puede juzgar con perfecta justicia. Y al mismo tiempo, Él es el único que pagó el precio de la condena. El juez, el que va a juzgar, es el mismo que fue juzgado en nuestro lugar. Amén. Y eso significa que cuando llegas ante ese tribunal,
hay en verdad una sola posibilidad para nosotros, que el propio juez diga, yo ya respondí por esta persona. Y eso es exactamente lo que Él hace por todos los que ponen su fe en Él. Imagina desde el aspecto humano, imagina que tú estás en un tribunal, que tú has sido, te llaman al tribunal, la evidencia en tu contra es abrumadora. Tú sabes que tú no tienes nada para defenderte porque te han agarrado en la cámara, han abierto el libro, tienen toda esta evidencia en contra tuya. Tú no puedes poner excusas, pero no hay razones, te tienen ahí. Y en el momento en el que el juez va a dictar sentencia, el mismo juez se levanta, se quita la toga, baja del estrado y él dice, la sentencia es justa, no es injusta, es justa, pero yo la voy a cumplir en su lugar. Ese es el Evangelio. Esa es la buena nueva. Esas son las buenas noticias. Que el juez que juzgará los secretos de todos es el mismo que subió a la cruz cargando los secretos de todos. Y yo no sé tú, pero eso me llena el corazón. Tanto del hecho de que el juicio sobre mi vida es un juicio justo. Es justo. Pero me humillas porque el mismo juez que ha de juzgarme un día es el mismo que ya tomó mi vergüenza, que ya tomó mi vida secreta sobre sus hombros. El versículo 16 nos enseña que el juicio es real, es total, es inminente, va a suceder, pero el juez es el mismo que ya pagó el precio por ti. ¿Qué hacemos nosotros con todo esto? Hermano, mi hermana, este pasaje no es para asustarnos. La meta de la alarma de humo no es asustarte, es despertarte. Y Pablo escribe con esa misma urgencia, como el doctor, como vimos el domingo pasado, que te dice la verdad aunque duela porque él te quiere ver bien. Y yo creo que este texto nos deja con 3 preguntas muy personales que no voy a dar respuesta, pero yo creo que quiero dejarlas contigo. Número 1, ¿estás confundiendo tú el saber con el creer? Estás confundiendo saber con creer. Y si tú llevas tiempo en la iglesia, es muy fácil que el evangelio se vuelva muy familiar para ti. Tan familiar que quizás ya ni te asombra la hermosura y la majestad de tu Salvador. Que quizás ya no te conmueve, ya no te cambia. Pero Pablo dice que el que más ha oído, más responsabilidad tiene. Y él nos indica que el conocimiento de Dios, el tener conocimiento de Dios, el tú obtener el conocimiento de Dios, no es para que tú lo acumules. No es para acumularlo. Es para transformación. Es para que tu vida esté transformada cada día por medio de su palabra. ¿En qué área de tu vida llevas tiempo sabiendo lo correcto pero no lo estás haciendo? Que sabes lo que debes hacer y no lo estás haciendo. Segunda pregunta para ti, mi hermano, es ¿qué te está diciendo tu conciencia que tú has aprendido a ignorar? ¿Qué te está diciendo tu conciencia que tú has aprendido a ignorar? Todos tenemos esa área donde la conciencia ya nos ha hablado tantas veces que hemos aprendido a bajarle el volumen, ¿verdad que sí? No porque la conciencia se equivocó, sino porque no nos gusta lo que dice. Y hoy yo quiero invitarte a que tú dejes de estar ignorándola. Que tú sientas esa incomodidad. De que tú sepas que esa conciencia no es tu enemiga, sino que es la voz de Dios operando desde adentro. Es algo que Él ha puesto en ti para que te lleve a Él. Por último, ¿estás tú listo para el día en que tus secretos salgan a la luz? Y yo sé que esta es la pregunta más personal de las 3. Y yo no la hago para causarte miedo. Yo la hago porque hay personas en este cuarto que llevan
cargando algo en secreto. Y quizás es algo que nadie más sabe. Y yo entiendo el hecho de que ese peso es real. Créanme que yo sé. Y quizás sea amargura que tú estás escondiendo. Quizás es un hábito que tú mantienes escondido. Quizás es una doble vida que tu familia no ha visto todavía. Quizás es una relación que tú tienes con alguien que tú sabes que no está bien, pero que continúas manteniendo. Pablo dice que ese día viene. Y la preparación para ese día no es que tú limpies tu expediente por tu propia cuenta. Eso no está en tus manos. La única preparación para ese día es tú llevar ese peso al único que sí puede cargarlo. Romanos 3, 22 al 24, y termino con esto. Y quiero terminar todos los servicios durante esta serie con este maravilloso pasaje. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios que gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cómo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. So, mi hermano, mi hermana, la conciencia nos dice que algo está mal. La ley nos confirma que nosotros no podemos arreglarlo solos. Y Cristo dice, yo ya lo arreglé. Ven a mí. Mi hermano, mi hermana, no hay un historial de pecado. Tu historial o el historial de cualquier persona, no hay un historial de pecado que sea tan oscuro que Él no pueda cubrir con su sangre. No hay un secreto tan pesado que Él no pueda y que no haya ya cargado sobre sus hombros. Y no hay una vida tan rota que Él no pueda restaurar. Hermano, la gracia de Dios no es un premio que tú necesitas ganarte. ¿Okay? No es un premio para los que ya tienen todo en orden, organizado, con una vida perfecta. La gracia de Dios es una mano extendida para los que saben que no pueden solos. Y yo te invito, si tú no has todavía sacado tu mano y agarrado esa mano de gracia, hoy es un buen día para hacerlo. Hermano, la conciencia está ahí, pero la conciencia señala el problema. Pero Cristo es la solución. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, que al nosotros leer este pasaje, Señor, vemos tu mano desde el comienzo. Un amor por tu creación, Señor. Un amor tan grande que no deseaste que nosotros nos quedáramos ahí, Señor. Que has puesto algo, has escrito algo en el corazón, Señor. Como un comienzo. Enséñanos a no dejarlo ahí, sino que nuestra conciencia nos revela que hay algo mal en nosotros. Y la solución no es más conocimiento, no es arreglar mi propia vida a mi propia manera. La solución es Cristo. Y Señor, tenemos una responsabilidad en dar fruto que demuestre el cambio dentro de nosotros. Pero nuestros frutos, Señor, no nos transforman. Eso solamente lo hace la sangre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por la conciencia que tú has puesto en nosotros. Para muchos esa conciencia se ha corrompido. Para otros lo han callado o han bajado el volumen. Pero Señor, que en esta mañana nosotros salgamos de la sombra de la culpa, de aquello que estamos escondiendo. Y la razón por la que nosotros podemos
sacar esa culpa a la luz es porque conocemos que nuestro Salvador nos ama a pesar de nuestro historial. So, Dios, hay alguien aquí que ha estado caminando en vergüenza, que sepa que este es el mejor lugar donde ellos pueden estar. Y que ellos sepan que hay un pueblo aquí listo para interceder por ellos. Un pueblo imperfecto, un pueblo con un historial también. Pero un pueblo que reconoce que necesita a su Salvador cada día. Padre, enséñanos a caminar como personas redimidas. Y que cuando nosotros sentimos que estamos tropezando en nuestro caminar, Señor, que caigamos en tus manos. Pues ellas son más que capaces de sostenernos. Te damos gracias por nuestro Redentor. Te damos gracias por nuestro Salvador. Y la verdad de tu palabra confrontarnos hoy no es para meternos más en vergüenza, sino para que podamos encontrar libertad en ti. Gracias por tu Hijo Jesús, el gran juez que ha cargado el peso del pecado sobre sus hombros. A Él corremos cada día. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.